Hola iglesia, buenas noches a todos, buenas noches a los amigos de Meditando en el Monte. Una vez más en esta noche nos vamos a reunir por estos medios virtuales a través de esta reunión en Facebook y en YouTube para terminar este día dándole gracias a Dios. Ya hoy es el último sábado, hoy es sábado 26 de junio, el último sábado del mes de junio y ya la próxima semana vamos a cambiar de mes. Yo sé que hay muchas cosas por las cuales darle gracias. Ayer en la noche, viernes en la noche, en nuestra reunión familiar a las 7 de la noche, le dimos gracias a Dios, gracias al Padre, celebramos el último viernes del mes que celebramos nuestra acción de gracias, donde compartimos la cena, recordamos el sacrificio de Jesús. eh, la noche de ayer la aprovechamos en la iglesia, decoraron con globos, dándole gracias al Padre, festejando también el mes del Padre, celebrándoselo a nuestro Padre Celestial. Entonces, los voy a invitar a que en esa misma reverencia, en esa misma acción de gracias, le demos gracias a Dios en esta noche y pongamos su palabra por delante de nosotros para que sea esa lámpara que guíe nuestro camino y que nos hable en esta noche. Entonces los voy a invitar para que oremos. Señor Jesús, te damos gracias, primeramente gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia en este día, hoy sábado 26 de junio. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia en este mes, ya que estamos terminando y que la próxima semana cambiaremos al mes de julio. Te damos gracias por tu sustento, por tu amor, por la forma en la que tú has hablado a muchos de nuestros corazones, nos has guiado. Te damos gracias, te pedimos que tu presencia sea manifiesta sobre la vida de todos nosotros y que nos sigas guardando y que nos sigas cuidando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos también que en esta noche nos hables a través de tu palabra y traigas descanso a nuestro ser. Toma nuestras cargas que ponemos delante de ti y ayúdanos a llevar más bien tu carga que es ligera. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, en esta noche les traigo una meditación de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, el autor de Hebreos nos recuerda parte del sacrificio de Jesús y parte de lo que él vivió y de lo que él pasó y de lo que Jesús aprendió a través de su sacrificio. Entonces les voy a invitar a que lo leamos y meditemos en la palabra de Dios en esta noche. Entonces dice así, Hebreos capítulo 5, versículo 7, 8 y 9. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, nos dice que en los días de su vida mortal, conociendo la preexistencia que la Biblia nos habla de Jesús, Juan es uno de ellos. Juan en el capítulo 1 nos dice que el verbo era desde el principio, refiriéndose a Jesús como el verbo. Entonces hay una preexistencia de Jesús, pero en sus días cuando se hizo hombre, como lo dice Filipenses 2, cuando no escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre para vivir entre nosotros, en esos días Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando leemos los evangelios, constantemente nos vemos que Jesús en el día, durante el día, Jesús está enseñando, está sanando, está con las multitudes, está haciendo milagros, o está con los discípulos también enseñándoles a ellos. Jesús siempre está en el día ocupado, pero normalmente en los relatos de los evangelios nos damos cuenta que en la noche normalmente Jesús se retira, se va a un lugar lejano, normalmente se va al monte o si está cerca del río Jordán, dice que cruza el río Jordán y normalmente siempre después de estar en esa actividad con mucha gente, con multitudes, Jesús se retiraba y los evangelios nos muestran que él se retiraba para estar a solas con el Padre, para orar, para, como dice aquí, clamar y con lágrimas
y con súplicas clamar al que podía salvarlo de la muerte. Y dice que Jesús fue escuchado por su reverente sumisión, porque Jesús aprendió a someterse a los planes de Dios por encima de sus planes. Eso es un ejemplo que podemos tomar de Jesús acerca de nuestra vida, eh, acerca de cómo llevar nuestra vida. Muchas veces nosotros hacemos planes, planeamos acerca de los negocios, acerca de la familia, acerca de cómo criar a los hijos, acerca de muchas cosas y nos olvidamos de consultarle a Dios. Y una de las cosas que hacía Jesús en esos clamores y en esas lágrimas que le ofrecía al Padre era buscar la voluntad de Dios, cuál era el plan de Dios, qué era lo que Jesús podía hacer dentro del plan de Dios y no llevar a cabo su propio plan, sino el plan de Dios. Yo me imagino que cuando a Jesús, estando en la cruz, le dijeron, si realmente tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Me imagino que dentro de los planes de Jesús, dentro de esa parte humana de Jesús, sí estaba el bajarse de la cruz y hacer su voluntad. Pero ahí estaba la sumisión al Padre. Eso no era lo que el Padre quería para él. Y dice que por esa sumisión, él entonces aprendió a obedecer a través del sufrimiento. A veces nosotros como cristianos buscamos alejarnos del sufrimiento, buscamos alejarnos de las cosas que que nos pueden causar dolor en la vida, que nos pueden causar una incomodidad, pero en Jesús nos encontramos con que el sufrimiento fue lo que le permitió o lo que le enseñó a Jesús a obedecer y a ser sumiso al Padre. A veces de pronto nuestra religión, nuestra cultura se ha basado mucho en la comodidad personal, en esa estabilidad que Dios nos puede dar, en esa prosperidad que la pensamos como cuestiones, cosas materiales, salud, en esa prosperidad que Dios nos puede dar y se nos ha olvidado mucho esta parte del sufrimiento, que es parte del ser humano en sí, es parte no del diseño de Dios, sino del sistema caído que ocasionó el pecado a través de Adán y de Eva, cómo entra el pecado a la humanidad y este pecado hace que en nuestro sistema nosotros padezcamos sufrimiento y sea el sufrimiento precisamente lo que nos lleve a aprender, como Jesús dice que aprendió a obedecer al Padre a través del sufrimiento. Y dice que cuando Jesús terminó su obra en la cruz, cuando fue consumada la perfección, dice, Él llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Es decir, que a través de ese sufrimiento, a través de ese buscar a Dios, buscar los planes de Dios, someterse a los planes de Dios, Jesús llegó a ser salvación eterna para muchas personas, en todas las edades, de todas las culturas. Jesús llegó a ser autor de salvación eterna. Usted y yo, a través de la obediencia al Padre, a través del sufrimiento que nos enseña obediencia, pues no podemos llegar a ser autor de salvación, pero sí a través de nuestra obediencia al Padre nosotros podemos llegar a ser el camino para que las personas lleguen a esa salvación que es la obra de Jesús. Nosotros debemos buscar en la palabra, en la Biblia, en las predicaciones, cada vez que nos acercamos a Dios, debemos buscar cómo podemos obedecerle, qué cosas Dios nos pide en nuestra vida para nosotros así llegar como Jesús a ser un modelo, ser nosotros este caso el puente para que la gente llegue a la salvación eterna de la cual Jesús compartió a través de su sacrificio para todos los que le obedecen. La obediencia es una de las cosas que Dios pide de nosotros, pero no la pide porque sí. Jesús mismo tuvo que aprender obediencia a través de su sacrificio. Entonces, con esta meditación los voy a invitar a que oremos y después les voy a hacer la invitación para el día de mañana, domingo, la reunión familiar. Entonces, oremos primero. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la vida de Jesús, por todo lo que podemos aprender de Él a través de el buscar, el clamor, el llanto con el que Jesús buscaba al Padre, a través de su sumisión a los planes de Dios por encima de sus planes, por encima de sus anhelos y por encima de sus deseos, Señor, y a través del aprender obediencia por el sufrimiento, Señor,
que se lleva en esta vida, para finalmente llegar a ser autor de salvación y de vida eterna para muchos. Así como el ejemplo de Jesús, te pedimos, enséñanos a nosotros a buscarte constantemente. Enséñanos a nosotros a buscar tus caminos y a buscar tu voluntad para nuestra vida. Y enséñanos a nosotros a través de los sufrimientos, a través de las cosas difíciles que atravesamos en nuestra vida, enséñanos a aprender obediencia, a ser obedientes a ti. Y finalmente, como Jesús, que es el ejemplo de salvación, nosotros ser ejemplo, el puente para que muchas personas puedan llegar a ti. Te lo pedimos en esta noche, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú sigas guardando nuestras vidas, nuestras familias, nuestros seres queridos, que tu presencia esté en medio de nosotros. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El día de mañana, domingo, tenemos nuestra reunión a las 10:30 de la mañana, todos invitados para que vengan. Vamos a celebrar una vez más la Acción de Gracias, que siempre se celebra el último viernes y el último domingo. Compartimos la cena y compartimos todos juntos el sacrificio de Dios. Es un día para recordar, entonces están todos invitados, los esperamos mañana, domingo, 10:30, y que terminemos bien este fin de semana de la mano de Dios y que la próxima semana también la presencia de Dios y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.